Sí, bueno, estaba pensando ahora en el coche qué voy a contar a esta gente que conoce ya todo. Me acuerdo de una charla en el 2018 que fue un poco uno de los momentos en el que conocí a muchas de vosotras antes de la caravana a Italia, en el que tenía que situar sobre el contexto italiano. Me daba mucho juego de decir cualquier cosa porque la caravana iba a cruzar muchos sitios diferentes. Luego, bueno, creo que funcionó aquella caravana, yo participé solo en la parte de Ventimiglia. Con Víctor y Germán estuvimos unos meses antes en Sicilia, íbamos a Túnez. Bueno, han cambiado un mogollón de cosas de aquella charla. La frontera, la Muga aquí, porque haré un poco una comparación, ¿no? Sé que hay gente que conoce muy bien el contexto fronterizo, igual otras personas que al vivir en Bilbao no le toca mucho ir a Ayun, pero como yo creo que la mayoría de la gente aquí va a estar presente en la caravana, eso es un deseo, una esperanza, pero ya no hay la cantidad de jóvenes que tenía que convencer regalando vasos de cava y tal, entonces yo creo que es más interesante quizás situarnos un poquitín antes sobre lo que vamos a ver a lo largo del viaje. Una pincelada, si no ya no vais a venir porque ya sabéis todo, entonces hay siempre que medir, ¿no?, estas cosas. Bueno, en primer lugar, porque creo que tiene interés estudiar o profundizar el tema de las fronteras interiores. Porque yo creo que es un poco, por lo menos en el mundo académico, no me voy a meter en este mundo para nada, pero es una parte un poco desconocida o no tan estudiada como las fronteras exteriores. Y también las caravanas, si vemos, hasta ahora han sido caravanas que han ido a sitios más exóticos, como en Grecia o en Italia, o en el sur, ¿no?, del Estado español. Porque efectivamente ahí no se nota y se ve que algún tipo de violación, la mayoría de las violaciones de derechos humanos son más altisonantes, se ven más, pero igual a veces es caer un poco también en el relato que nos dan, ¿no?, de gente que intenta llegar a Europa, que sigue siendo la cuna de los derechos y tal, y luego las fronteras interiores yo creo que ofrecen una mirada interesante en este sentido porque la actuación misma interna de la Unión Europea, las políticas internas, interiores, de extranjería y tal, en las fronteras interiores, no sé cómo decir, pero confligen, ¿no?, con el discurso humanitario, que también se podría cuestionar, y evidencia una Europa muy polarizada, en primer lugar. O sea, las investigadoras de México con las que hablamos a veces tienen una idea de una Unión Europea muy homogénea y tal, y es homogénea con respecto a la externalización de las fronteras siempre al sur, hacia Marruecos, Libia, Túnez, Turquía, con los acuerdos, pero parece, ¿no?, que haya una homogeneidad, por lo menos jurídica, internamente al espacio Schengen. Y las fronteras interiores ya nos permiten ver que no es así. Y entonces, bueno, dos conceptos que pongo en la mesa. Si vemos las tensiones que en los últimos años han caracterizado las fronteras interiores, estas fronteras nos dicen algo que quizás tiene más que ver con procesos no tan funcionales desde el punto de vista del poder a la externalización externa. Y, por ejemplo, empiezo con una fecha, 2011, se podría empezar anteriormente con los kurdos que llegaron, que se instalaron en la frontera franco-italiana, pero el 2011 es un momento bastante importante en la historia reciente de la Muga, de la frontera entre Italia y Francia. Llegan muchas personas de Túnez, se cae Ben Ali en Túnez y entonces muchas personas salen del país y no sé si os acordáis las imágenes de Lampedusa petada de personas de Túnez, momento que ahora, bueno, con el tema de Canarias se pueden hacer muchas comparaciones entre las diferentes rutas, pero quizás en aquel entonces Lampedusa salió mucho en las crónicas y se petó. De hecho, poco a poco la vaciaron con procesos no tan diferentes a lo que está pasando ahora con el tema de Canarias. Y de Lampedusa poco a poco subieron y llegaron. El gobierno italiano lo que quería hacer era que se fueran lo antes posible donde querían ir, porque bueno, la idea era, quieren salir, enemigo que huye, Puente de Plata. Otra cosa que se ha visto y se sigue viendo también aquí, ¿no?, la idea de decir que se vaya lo antes posible, le damos solo 3 días a los albergues, así que luego se vayan, no se planteen de quedarse aquí. Y Francia cerró por primera vez de manera tan visible la frontera entre Italia y Francia sin utilizar los procedimientos que el Código de Frontera Schengen prevé en estos casos. Hubo un conflicto entre dos países, Italia y Francia, porque Italia pensaba de dar
papel que tenía un poco la función de un visado humanitario que permitía a la gente cruzar todas las fronteras de Europa y irse a Francia o al norte de Europa, que era el sitio donde querían ir, y Francia no quería. Bueno, al final se solucionó dando un permiso solo hasta una fecha de marzo, eran los primeros meses de 2011, había muchísima gente durmiendo en la estación de Ventimiglia, muchísima, miles de personas que estaban, no alquilaban cuartos, no daban cuartos de hoteles a la gente, porque ya no querían, o sea, estaba congestionada Ventimiglia, muy petada. Y ahí otra reflexión también es, si estos son números muy pequeños, no es una crisis humanitaria ni mucho menos, lo sabemos, son números muy asumibles por parte de los países, de la Unión Europea y tal, pero sí que en pequeños pueblos una gran presencia gestionada mal puede representar, ¿no?, un problema en el momento, ¿no? Entonces, bueno, primer momento 2011. ¿Por qué? Porque el país al que se externalizaba, se hacía una delegación del control, ¿no? Era el guardiano de la entrada a Europa, que era Túnez. Los acuerdos bilaterales se van a tomar por saco porque Ben Ali se cae. Y antes de un gobierno nuevo que entra, con el que se vuelve a negociar el precio a pagar para que haya un bloqueo, de hecho, y un filtro a las personas en tránsito, hay este momento un poco en el que no se entiende mucho. Otro momento es el 2015, diferente, porque ahí se trata de comunidad más de sudanés y Eritrea, que llega a Ventimiglia, la que estaba recibida en uno de estos sitios que Cruz Roja y tal suelen improvisar, que nunca tienen un marco jurídico muy claro y tal, y de repente marchan, haciendo como si fuera una manifestación, hacia la frontera con Francia, andando. Y de repente se encuentran con la policía francesa que no los dejaba entrar y la policía italiana detrás. Y ven que hay una playa que se llama Balzi Rossi con unas rocas donde la policía, que estaba con botas y todo, no habría podido llegar fácilmente. Se ponen ahí y ocupan un espacio, de hecho. Y hubo un verano en el que justamente en Balzi Rossi esta ocupación fue participada por militantes, personas activistas de muchos sitios. Fue un momento muy de presión mediática. Volvían en la Unión Europea a las fronteras que parecía que habían desaparecido y no habían desaparecido, pero efectivamente no se veían así. Y comienza una reintroducción formal unos meses después, o sea, esto era junio de 2015, en noviembre según algunos, con la COP21, 13 de noviembre, si no podemos meter 15 de diciembre si queremos ser de la otra escuela, pero del 15 de diciembre de 2015 hasta ahora, que estamos en 2022, los controles en las fronteras interiores de Francia formalmente han sido reintroducidos y nunca han desaparecido, formalmente. Aquí en la muga de Irún-Hendaya no se notaba eso, o sea, la reintroducción de controles por parte de Francia afectaba a todas las fronteras interiores, porque la motivación era el terrorismo, entonces no podían decir solo las fronteras con el Estado español y con Italia, entonces era una reintroducción general, pero al final era general, pero se ejercía el control de manera muy diferente. En Italia se controlaba y en Irún no, la gente pasaba, claro que había de vez en cuando controles, pero no se daba, era una situación muy asimétrica. Tanto que cuando se me pidió de hacer este momento, yo un poco estaba flipando y diciendo, igual digo una tontería, pero no es por ningún tipo de estudio de mala suerte que quiero tirar a mi alrededor, pero me parece muy raro pasear por Irún en 2017, que ya estaba un poco con el tema de frontera interiores y no había controles, y en Ventimiglia todo lo que está ocurriendo. Pocos días después, casualidad, bueno, Ana Elena, Catherine y tal lo saben porque han redactado también unas cosas de aquellos días. Sí, pero perdona, en la reunión esta que mencionas que tuvimos en el ICA Ateneo, ¿vale? allí nos dijiste ya un premonitorio, ¿no? Porque aquí pasará. Y bueno, era fácil igual de verlo porque son muy parecidas las situaciones. Pero bueno, aquí ha pasado. Entonces, hoy, ¿qué os voy a contar? Bueno, un poco estos mecanismos, porque yo creo que el hecho de ver cómo estas cosas están muy vinculadas a la externalización de fronteras fuera de la Unión Europea es algo que conecta un poco las varias caravanas que habéis tenido y que hemos tenido, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, yo creo que se podría ir más allá y decir, dentro de la Unión Europea, ¿hay formas de externalización interna? Yo creo que sí. O
sea que el mismo acuerdo, bueno, tratado y tal, el mismo sistema de Dublín lo que hace de hecho es vincular a los países de ingreso a gestionar el tema del asilo, y entonces una manera de delegar, de delegación hacia los países periféricos. Pero también, si vemos, hay acuerdos bilaterales, acuerdo de policía, hay un mogollón de instrumentos que normalmente se utilizan con países como con Marruecos, acuerdos de policía, acuerdos de readmisión, dinero a cambio de un papel de contención de la migración. Y si vemos un poco en profundidad, aquí también hay acuerdos entre el Estado francés y el Estado español de readmisión. Hay devoluciones diarias, hay acuerdos de cooperación, hay dinero europeo que va en el asilo, que es, bueno, un mecanismo también de externalización interna de la Unión Europea. Entonces, os dejo esta reflexión. ¿Existe una externalización interna? Sí, no, yo creo que sí. O sea, los instrumentos son iguales. Entonces ya se cae un poco esta polarización entre Unión Europea y otros países. Siempre hay un norte, siempre hay un sur, y los flujos sabemos en qué dirección van. Bueno, ha habido muchos muertos aquí, entonces ha cambiado mucho la situación con respecto a la última vez, uno de hace unos días, y en Italia también. O sea, tristemente se han muerto personas electrocutadas en el techo de los trenes, atropelladas en las autopistas, en el monte. ¿Quién de vosotras va a venir a la caravana? Vamos a pasar por la ruta que suelen hacer a pie en la Muga, que ahí es alta montaña. Son caminos fáciles, entre comillas, pero sí, en el periodo de verano, pero que en invierno se convierten en peligrosos. Entonces, con problemas de avalancha, con gente que... hay personas que se han muerto, pero hay también personas que le han amputado las piernas o que han tenido congelamiento de los brazos. Y entonces también ahí se pone una duda, si hablaremos con los colectivos y colectivas de apoyo, eso es, y hablaremos con algunos, pero no sé si serán los mismos que en aquel entonces se plantearon esta dicotomía. La gente quería seguir su viaje. Entonces, ¿qué le decimos? ¿Que no tienen que hacerlo porque es peligroso? ¿Los acompañamos? Esa autodeterminación, no decirle los peligros, estamos intentando meter nuestra visión. Entonces hubo un mogollón de broncas, porque sí que había gente que decía de no pasar la frontera en chancletas, y es algo normal, y decían, lo diría también un amigo mío que viera, ¿no?, en estas condiciones, una cuestión de horizontalidad. Pero bueno, hubo unos cuantos conflictos, por ejemplo, sobre este tema. En Francia ha sido una ocasión para ahondar un poco en la relación entre grupos franceses, por ejemplo, como Tous Migrants, que aquí mismo me acuerdo que Stéphanie presentó el proyecto de Tous Migrants, entonces no lo voy a repetir. Pero bueno, ha sido una ocasión de conocimiento. Stéphanie se vino a Turín la primera vez que la conocimos porque quería conocer a los colectivos. Y, por ejemplo, ellas hacen un trabajo de rescate en el monte que es bastante potente. O sea, son guías de media montaña normalmente, o gente que conoce bien la montaña, que se organizó para ir a rescatar a las personas que en el Col de l'Echelle, o Col de la Scala, según el idioma que se utiliza, es tierra de frontera, pero que se queda de repente atrapada entre una avalancha, o que de repente no quiere llamar el socorro porque o no tiene el número, o no se entienden por teléfono. Entonces, bueno, se organizó un grupo de personas que, cuando tenían noticia por parte de las personas en Italia de que unas personas se habían puesto en marcha hacia el otro lado de la frontera, hacia Francia, y entonces ya salían con los esquí una parte, y luego se comprometían a hacer rescates si hacía falta y a llamar, ¿no?, también el socorro oficial, obviamente. En un primer momento, cuando en Ventimiglia se congestionó un poco, o sea, estaba petada de personas, entonces empezaron a tener controles incluso más sistemáticos. Lo que pasó fue que la gente buscó otros caminos, y lo mismo está pasando aquí. A mí no me gusta hablar nunca de dónde, de caminos y tal, los conocéis, pero no pasan solo por el UN, hay también, ¿no?, alternativas. Y al igual en Italia no hay solo el camino por el Colle de la Scala al principio o por Ventimiglia, de repente se empezaron a generar otros espacios de cruce. Otra cosa interesante, en mi opinión, bueno, es que cuando empezaron a pasar por
Otro camino, esto todo el mundo lo sabe, o sea, por el Montgenèvre y Clavier, y que bajas y llegas a Briançon. El otro era pasar por el Col de l'Echelle, son uno por Bardonecchia y el otro por Oulx. En Oulx no había nada. Entonces unas personas de área anarquista ocuparon una iglesia que se llama Chez Jesús, un poco de fantasía tuvieron, fueron desalojados, pero por un tiempo fueron tolerados por la iglesia, que luego que sufría mucho esta ocupación, y luego el alcalde decidió hablar con las instituciones y más que tienen competencia y tal, y desalojaron a esta gente. O sea, que de repente se dio la situación de personas con menos 15 grados de frío, que no tenían ningún sitio donde ir. El único sitio que se le ofrece es una iglesia ocupada, la parte baja de la iglesia tampoco, y se le desaloja. Tuvieron que meter un albergue más oficial que está gestionado en parte por la iglesia, por la Diaconía Valdese, hay Don Chiappa que creo que encontraremos, hay voluntarios de varios tipos, bastante heterogéneos, que empezaron a apoyar, ¿no? Hacer turnos. En un primer momento había problemas de horarios, los anarquistas ocuparon otro sitio, fueron desalojados también de este otro sitio. Yo estuve en los dos, tuve la suerte de estar en los dos acompañando a gente hasta el albergue para que luego pudiera cruzar la frontera, y hacían algo parecido a lo que se hace en la plaza de Irún, o sea, un mapa, una indicación sobre cómo cruzar, ropero, o sea, es impresionante hoy en día cómo se parecen las cosas. Hay diferencias, pero es impresionante cómo se... O sea, en mi opinión, hablar de fronteras interiores quiere decir también no limitarse solo a la victimización, ¿no? Como si fuera solo la violación de derechos humanos, que es obviamente importante denunciar, pero también comprender cómo los espacios fronterizos son también lugares donde se articulan alianzas y donde también la sociedad civil tiene y puede tener un papel, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es más por áreas políticas, entonces están los anarquistas, los salesianos, la iglesia de Diaconía Valdese. Aquí es más, como conocéis muy bien, una dinámica que quizás depende menos de áreas, sino más de asambleas ciudadanas de acogida, las redes de acogida. Y bueno, a mí sí que me sorprendió, por ejemplo, cómo los gaztechos se comprometieron, lo estábamos diciendo el otro día en base a la formación, ¿no? Como en 2017, hablando con gente de SOS Racismo Guipúzcoa, estábamos a punto de redactar una guía, que estábamos ya haciendo, si queréis verla está en internet, una guía bueno, se llamaba Bienvenidos a Italia, la guía que empezó un grupo de gente de diferentes puntos. Hicimos una guía transfronteriza, porque la frontera es un sitio donde hay que conocer un poco cuáles son tus derechos, conocer cuáles son las dinámicas, y entonces escribimos una guía en varios idiomas con unos colectivos franceses, como Caravana Inmigrante y otros colectivos franceses, incluso los de Ventimiglia, y la propuse también aquí, diciendo podría venir bien. Me acuerdo que me contaron, ¿no? ¿Pero quién puede distribuirla? Digo, todos los gasteches que tenéis unas escalería. No, los gasteches no se van a comprometer para nada en el tema de la migración. Pasan unos años y se ve, a Rigoriaga está el gasteche, en Irún el gasteche, la Cachita ha sido uno de los primeros sitios, en Donosti también. Aquí, bueno, no tengo que explicaros lo que ha sido el 2018 los barrios de acogida, pero hubo gasteches, casas ocupadas. Entonces, bueno, yo creo que estamos totalmente en otra etapa. Ahí también el cambio fue muy rápido. Nuestra primera caravana en 2014 fue antes de la mal llamada crisis de 2015, en el que llegaron muchas personas, y las personas de México que viajaban nos hablaban de albergues. Incluso nosotras estábamos ahí flipando diciendo, pero eso no puede pasar aquí, albergues de apoyo a la gente que tiene que cruzar la montaña, no, y estábamos en el Valle de Susa, donde vamos a estar, y la gente del pueblo decía, pero ¿de quién están hablando estas mexicanas que vienen ahí? No saben que Europa es otra cosa, que aquí no hace falta un pasaje seguro. Pasan 1 año y medio, 2, y empiezan los albergues justamente donde nos decían que nunca iban a estar. Como aquí los gasteches se comprometen, y con Gietorri se compromete, grupos de diferentes lugares se comprometen. Había gente ya que estaba en el tema de Ciervana, había cosas, pero sí que el 2018 ha sido potente con respecto a una sociedad civil que de manera más masiva, ya existían experiencias, pero de manera más masiva entra en estos temas.
¿Qué decir? Bueno, se está generando también una red de personas que desde Trieste, que es la frontera con Eslovenia, apoyan a, como Gian Andrea y Lorena, por ejemplo, Germana estaba ahí hace poco, apoyan, limpian los pies a las personas migrantes. Entonces, en una formación que hicimos en Basoa, preparé unas preguntas un poco malas, porque eran un poco abstractas, pero en el que también el tema de la hibridación que existe hoy en día, la posibilidad de hibridar conceptos que históricamente se consideraban no conflictivos entre sí, dicotómicos, ¿no? Como la asistencia humanitaria o cierto tipo de solidaridad más en el concreto, podríamos decir de cuidado, y la denuncia política parecían inconciliables aquí en los movimientos antirracistas y también en mi país. Este momento histórico es un momento en el que yo creo que estamos experimentando en Euskal Herria, esto está pasando clarísimamente, pero lo veo ahí también, como una sociedad del cuidado necesita acciones concretas, porque si no haces acciones de acogida concreta, yo creo que la denuncia política pierde de credibilidad, de legitimidad y tal, y al mismo tiempo una acogida sin una denuncia se convierte en humanitarismo, asistencialismo. Entonces estamos, ¿no? Yo creo, con la necesidad de significar de otra manera gestos que históricamente nos parecían, ¿no?, quizás asistencialistas, que hoy en día practicamos todas, ¿no?, en diferentes fronteras. Y en este sentido el testimonio que vamos a escuchar, yo creo, porque parece que van a venir al final en la frontera, de Gian Andrea y Lorena, es un testimonio de personas que salen de la izquierda radical, que nunca habrían podido imaginar que iban a limpiar los pies de los migrantes, porque era lo más asistencialista del mundo, en su opinión, históricamente, y que hoy se encuentran con eso, viéndolo como gesto de autonomía, ¿no? O sea, salen del game, tienen los pies destrozados, necesitan poder andar para seguir su camino y decidir, autodeterminarse en el camino. Y entonces, bueno, con un poco de dificultad en contarnos como anteriormente, hoy en día están hablando de sociedad de cuidado, están haciendo un trabajo impresionante ahí, están, como toda la gente que trabaja bien, con un proceso pendiente por favorecimiento de la migración clandestina, y entonces eso es un elemento, ¿no?, de interés, yo creo, ¿no? Aquí en Ongietorri también hay grupos que están, todas estáis en la denuncia, pero también experiencia de acogida que se han dado en varios momentos, y la idea de encontrar esta hibridación cada vez más necesaria es un punto que se está dando cada vez más y creo que es muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo significar las cosas? Y poco más, o sea, tendría mucho que decir, pero me parece que igual podemos preguntarnos, vamos a ver un albergue, que es el albergue institucional, vendrán personas, compañeras de Francia a una manifestación, una iniciativa que tenemos que definir todavía en la frontera, donde hay control. Vendrán desde la frontera franco-ítalo-eslovena estas personas también de las redes que actúan ahí, con las personas que salen del game, que es este cruce, se llama así, en la ruta balcánica, y también cómo los flujos cambian rápidamente, y en los últimos años cada vez más estamos asistiendo a familias que en vez que ser principalmente hombres subsaharianos que venían desde Sicilia y subían hasta presentarse o de Túnez o de otros lugares de la parte más... llegaban a la Muga, a la frontera, y intentaban pasar, pero la composición principal era esa, aunque no me gusta mucho hablar de... Pero ahora sí que son cada vez más familias que vienen de otra ruta, pueden ser magrebíes que deciden no pasar por Libia, y ni tampoco la frontera peligrosa entre Argelia y Marruecos, y dar una vuelta increíble. Hay posibilidad de conseguir ir sin visados a una parte del viaje, ahí se montan de manera muy diferente según el país de salida, y cada vez más se asiste a familias de afganas, sirias o gente de varios lugares que llega de Balcanes y que pasa por la parte del algunas de nosotras de Carovana están en chat con Gian Andrea y Lorena y otra gente de Milán y de Francia para intentar facilitar este recorrido, y cada vez nos parece más comparable con los que nos contaban, con todas las diferencias. Tienen mucha más capacidad ahí, mucha más historia y tal, pero las personas que fundaron los albergues en México, en la ruta mesoamericana, de apoyo para construir un pasaje seguro.
pasan pocos años y de repente desde el 2014 ahora vemos, ha cambiado un mundo, pero ha cambiado desde el 2018, por ejemplo, aquí, ¿no? Y Pausa, con todos los límites que tiene en Bayona, que iremos también ahí, ha sido también, ¿no?, un lugar seguro. Hubo un periodo que ya se ha terminado, donde era un sitio libre de control policial, por lo menos la zona donde está Pausa, cerca de la ría. Había, ¿no?, todo un vínculo que hay que profundizar, en mi opinión, pero entre personas de la red de Irún y las redes de Torquiñaquín, de Aquite y tal, que tenía un papel interesante. Y en Italia también, por ejemplo, los anarquistas que no quieren, los compañeros anarquistas y compañeras que han tenido un trabajo, han hecho un trabajo para mí impresionante. Estaban ahí con la dificultad de venir de un área muy radical y tal, y a la vez de ver la necesidad de hablar con la otra parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se hacía era darle botes de monte al lado francés, y después de haber cruzado los Alpes, el otro colectivo francés devolvía, ¿no?, porque ya no hacía falta tener ropa para cruzar la montaña. Entonces, bueno, redes, chat, como pasan aquí, muchas de vosotras están en 1 millón de chat del norte y del sur, pero pasan, y yo creo que es importante ver también cómo se organizan en otros sitios. Luego iremos al CIE de Turín, se llama CPR. Ahí también, hablando de analogías, se suicidó un joven que vivía ya en Ventimiglia Integrada, era un periodo complicado, entonces necesitaba dinero y se fue delante de un supermercado a pedir dinero. Y bueno, llegó un grupo que le llenó de hostias delante del supermercado, le cogieron, le trajeron, no sé ni si el control médico le hicieron antes o después, no me acuerdo, pero luego directamente al CIE de Turín, con aislamiento, tenía un periodo psicológicamente complicado y se suicidó. Ahí también se consiguió, a través de varios grupos, estábamos ahí también un poco en esto, pero devolver el cuerpo a la familia. Así como está pasando ahora, que los grupos de Irún, de Iparralde y tal, Maricosné, otras, Devi, Marga y tal, se han involucrado en el tema de intentar favorecer todos los contactos de los familiares, de los amigos, para que se pueda, ¿no?, aquí también ¿no?, reflexionar sobre el tema de los cuerpos. Pero ha habido también entierros en la frontera de personas que se quedarán allí, que la familia nunca sabrá dónde están enterrados, y de desaparecidos en la del monte, porque yo no me creo que hayan encontrado todas las personas, o sea, eso se verá. Entonces, bueno, el tema de las desapariciones es otro tema que también acompañará esta caravana, porque estamos intentando invitar 2 madres de Túnez. Veremos si lo conseguimos y os vamos a informar en cuanto sepamos algo. Ayer justo hablaba con Rubén que igual conseguimos el contacto de alguien de Águilas del Desierto, que son personas mexicanas que viven en Estados Unidos, que rescatan en el desierto entre Estados Unidos y México a personas en dificultad. En este sentido estaría bien meterlos en contacto con los de Etamari, o sea, la reflexión sobre el rescate, también crítica, porque sabemos que el tema del rescate de blancos puede no generar, y en este caso la experiencia interesante es que son mexicanos, entonces son personas que han salido de un proceso migratorio que se comprometen en primera persona. A ver si lo conseguimos. Y lo último, y cierro, es hablar del movimiento NOTAF muy rápidamente. Tenéis posibilidad de saber más en internet, hay muchas cosas. Es un movimiento en contra del tren de alta velocidad, del HT, que lleva mucha historia, mucho tiempo de resistencia, y que yo creo que, con respecto a los temas de que nos ocupamos, tiene un doble papel. Por un lado, la oposición a grandes desastres ecológicos inútiles, grandes obras públicas de transportes que responden a una visión de desarrollo que no compartimos. Por el otro lado, un movimiento antimilitarista, porque para realizar esta obra se ha militarizado un valle entero, y veremos también un poco el tema de la militarización. Hubo y hay un mogollón de represión, y también los fiscales, por lo menos en el primer grado, porque luego ahí ha habido, pero no entraré en eso, pero sí que pedían terrorismo en algunos casos a Peña, que se oponía a una obra totalmente inútil y no útil. Y la mafia también entró, hay sentencias sobre Minotauro, o sea, la 'ndrangheta entró en los
concursos públicos de gestión de muchas de las obras, si no directamente conectadas, indirectamente. Y por el otro lado, entonces, un valle que ha sabido resistir construyendo, por un lado, consciencia, oposición a un proyecto, entonces toda una reflexión sobre el decrecimiento en algunos casos, o por lo menos un modelo de desarrollo sostenible, contra la militarización y a favor también del tránsito, porque se han involucrado cuando empezó en 2017 y 2018 el tránsito a pasar por los Alpes, empezaron también a involucrarse con el tema del apoyo, ¿no?, a las personas en tránsito. Entonces, sí que, no sé, es como si hubiera, y aquí también me parece que ha pasado en 2018, es como, y Onguietorri es un poco también la demostración de eso, ¿no?, como si hubiera un hilo rojo sobre muchas peleas de justicia social en términos amplios que no se pueden limitar solo a, porque perderían de sentido, ¿no?, al tema de las migraciones sin ver lo que el modelo extractivista determina, el calentamiento global, y también en el Valle de Susa yo creo que esta atención buena parte de la gente lo ha tenido y ha sido capaz de ver que no era solo no querer que pasara un tren en tu jardín porque te importa solo de tu individualidad y no del interés de la comunidad y tal, sino todo lo contrario, hacer una reflexión comunitaria y ponerse en contra de un interés de transnacionales que quieren solamente, ¿no?, un desarrollo que sabéis muy bien que no nos lleva a ningún sitio. Si tenéis preguntas, estoy aquí. Lo último que queda es decir que he estado en Cataluña hace poco y que la situación es muy diferente a la de no pasaremos por Cataluña, o mejor dicho, no pasaremos por la Muga. En Cataluña estaremos más en sitios un poco lejos pero pasando hace poco por la Junquera con Iker y fuimos a ver un poco y hay algo pequeño de Cruz Roja, mucho más disponibles de los de Irún porque tienen menos trabajo. Y en la línea fronteriza no es una manera de absolver a las compañías catalanas que no organizan algo en la frontera, ¿no? Pero sí que la frontera en este caso no está con aldeas o pueblos muy cercanos, entonces es un poco una dinámica diferente y las redes de apoyo sí que están más desarrolladas en grandes ciudades como Barcelona, es más ayudar a subir ahí en los autobuses y si no les paran en la frontera siguen. Y si les paran ya hay todo el proceso, entonces ya acuden a Cruz Roja y hay poco tejido de activismo en la parte catalana del Estado español. Y eso.